Capítulo 7. Derecho Constitucional Mexicano. La Constitución es un documento jurídico-político, donde encontraremos las normas del derecho constitucional. Esta se divide en dos partes, la dogmática y la orgánica. En la dogmática encontraremos los derechos fundamentales y límites al poder del Estado, mientras que en la orgánica respecto a la organización del poder público. Las constituciones se clasifican dependiendo a su forma jurídica, que a la vez en codificadas y dispersas. Las codificadas se encuentran en un solo documento, mientras que las dispersas en varias leyes. Según sus reformas, flexibles, las cuales siguen el mismo procedimiento ordinario, y las rígidas necesitan un procedimiento especial. Y según su nacimiento, otorgadas son aquellas que el pueblo puede participar por medio del Congreso Constituyente. En las impuestas no se consulta al pueblo. Nacidas por soberanía popular. En estas el pueblo participa de manera directa. Finalmente, pactadas son aquellas que son adoptadas por varias entidades. Y así llegamos a la conclusión que nuestra Constitución es codificada, rígida y otorgada. La doctrina de la soberanía en la Constitución. La soberanía es un poder absoluto. La soberanía radica en el pueblo. A pesar de que radica en el pueblo mexicano, este no la ejerce directamente, sino sus representantes, los poderes de la Unión. La doctrina de los derechos del hombre en la Constitución. El capítulo 1 de nuestra Constitución está dedicado a las garantías individuales del hombre, estableciendo que son para todos, sin distinción alguna. Las garantías individuales son de gran importancia, pues éstas mantienen el orden y garantizan una sana convivencia. No solo establecen libertades, sino que también establecen límites. Todo esto para garantizar un orden. Las limitaciones se ven claras para extranjeros y eclesiásticos en los artículos 3, 32, 33 y en el 130 constitucionales. Las garantías individuales se clasifican en 4. Garantías de igualdad, de libertad, de propiedad y de seguridad pública. Las garantías de igualdad establecen que todos los individuos son iguales frente a la ley y por tanto gozan de estos cualquier persona que esté en el territorio mexicano. Lo es el caso de la esclavitud, lo cual está prohibido en el país. No hay distinción por raza, sexo, situación económica, etc. Las garantías de libertad. Estas, como lo dicen, nos dice cuáles son nuestras libertades, como libertad de trabajo, libertad de expresión, libertad de petición, que dice que las autoridades tienen que dar lo que se les pide, la libertad de posesión y portación de armas, libertad de tránsito y de residencia, y finalmente la libre concurrencia, que se refiere a la posibilidad de todos para realizar ciertas actividades de producción o comercio. Las garantías de propiedad. En el artículo 27 de la Constitución se establece el reconocimiento de la propiedad privada. Se protege, se reconoce y respeta la propiedad privada. Las garantías de seguridad pública. Citamos el artículo 14 constitucional, donde podemos encontrar 4 garantías. 1. La garantía de irretroactividad de las leyes.
donde dice que no podrá afectarse alguna situación con una nueva ley, pero si esa nueva ley puede beneficiar, se puede tomar en cuenta. 2. La garantía de audiencia, donde establece que ninguna persona puede ser privada de vida, propiedades, libertad, etc., si no hay un juicio de por medio. 3. La garantía de legalidad en materia civil, que obliga a las autoridades judiciales a fundar nuevas leyes. 4. La garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, en la cual se establece que debe aplicarse la ley correspondiente en un caso específico, no otra. Mientras tanto, en el artículo 15, este protege todas las garantías mencionadas anteriormente. Y en el artículo 17 se establece que ninguna persona puede hacer justicia por sí misma. La suspensión de las garantías individuales. Podrá hacerse suspensión en casos extraordinarios, como invasión o perturbación a la paz pública. Esta es temporal y puede hacerla el presidente de la República. Capítulo 8. El derecho constitucional mexicano. La forma de gobierno. Está establecido en el artículo 40 que nuestra república es representativa, democrática y federal, compuesta por estados libres y soberanos, donde el pueblo elige a través del voto a sus representantes. El concepto de democracia. La democracia, según Aristóteles, es una forma pura de gobierno. Nuestro país es democrático, pues el poder proviene del pueblo. El sistema representativo. Mediante dicho sistema, el pueblo elige a sus representantes, pues éste no participa de manera directa, sino que elige a través del voto. El sufragio universal. Como se había mencionado, por este medio el pueblo elige a sus representantes, y como es universal, todo individuo mayor de 18 años puede realizarlo, sin distinción alguna, a menos que sea prófugo, sentenciado o no posea credencial de elector. Los orígenes del federalismo mexicano. Nace el federalismo en nuestro país mediante el Acta Constitutiva de la Federación. Sabemos que nuestro país fue sometido por 300 años a las mismas leyes. Luego, al independizarse, vivió 40 años bajo el centralismo. Y finalmente triunfó el federalismo. Los estados y sus constituciones. La República Mexicana está formada por 31 estados y un distrito federal. Cada uno de los estados tiene su propia constitución política. La organización de los gobiernos locales. El poder ejecutivo local es representado por el gobernador, el cual permanece en el cargo 6 años y no puede reelegirse. El poder legislativo de los estados por el Congreso, el cual está compuesto por diputados, correspondiente al número de población. El poder judicial de los estados se ejerce por el Tribunal Superior de Justicia, juzgados de primera instancia y juzgados municipales. El régimen municipal.
El municipio, administrado por un ayuntamiento, conformado por un presidente municipal, regidores y síndicos. El sistema presidencialista mexicano es un sistema unipersonal, ya que el artículo 80 constitucional establece que se deposita el ejercicio del poder ejecutivo en un individuo, que será llamado presidente de los Estados Unidos mexicanos. El Poder Ejecutivo Federal. Para poder ser presidente de la República son necesarios algunos requisitos, como ser mexicano de nacimiento, de padres mexicanos, tener la edad de 35 años, haber estado un año en el país antes de la elección, no ser ministro o formar parte del Estado eclesiástico, no ser secretario o subsecretario del Estado, y todas estas con un porqué. Es presidente interino aquel designado por el Congreso de la Unión en el caso de faltar el presidente durante los 2 primeros años. Es sustituto cuando el presidente puede faltar los últimos 4 años. Y son presidentes provisionales aquellos que ejercen un cargo cuando el Congreso no está en tiempo de elegir al interino o sustituto. El presidente de la República tiene ciertas facultades y obligaciones, entre los que se encuentran la promulgación y ejecución de nuevas leyes, así como el nombramiento de diferentes cargos de gran importancia en el país, entre muchas otras establecidas en el artículo 89 constitucional. Los secretarios de Estado son los encargados de los asuntos de la Administración Federal, esto en nombre del presidente de la República. El Poder Legislativo Federal tiene la función de crear leyes, las cuales regirán a toda la República y territorios federales. Se deposita en un Congreso General que está dividido por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores está integrada por 128 senadores y se renovará cada 6 años. Mientras tanto, la Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados, elegidos cada 3 años. Existe también llamada Comisión Permanente, que se encarga de representar al Poder Legislativo, cuando éste no está en periodo de sesiones ordinarias. Se compone de 37 miembros. 19 diputados y 18 senadores. El Poder Judicial de la Federación y su función de control de la constitucionalidad. Ejerciendo el poder, una Suprema Corte de Justicia, compuesta por 11 ministros, y funciona en pleno o en salas. El Pleno tiene la capacidad de elegir al presidente de la Suprema Corte. Está compuesto por 11 ministros, los cuales pueden permanecer en el cargo 15 años. Las salas estas son 2, con 5 ministros cada una. El Tribunal Electoral tiene la función de resolucionar las reclamaciones presentadas respecto a la elección del presidente de la República, diputados o senadores. Funciona con una sala superior, integrada por 7 magistrados electorales y con salas regionales. Los tribunales colegiados especializados en temas de juicios de amparo y los tribunales unitarios especializados en apelaciones y otros recursos. Los juzgados de distrito conocen en primera instancia de materia civil, penal, administrativa y de juicios de amparo. El Consejo de la Judicatura Federal administra, vigila y disciplina el Poder Judicial de la Federación.
Está integrada por el presidente de la Suprema Corte, un magistrado de los tribunales de circuito, otro unitario, un juez de distrito, 2 consejeros designados por el Senado y otro por el presidente de la República. El Jurado Federal de Ciudadanos resuelve las cuestiones de hecho que le somete el juez de distrito con arreglo a la ley. El juicio de amparo. Verifica la actuación de la autoridad si ésta está de acuerdo a los mandatos a la Constitución y solo proceden en los actos de la autoridad. El ministro público federal es el encargado de representar y defender los intereses de la sociedad, es decir, que defiende a la persona en contra de la autoridad responsable. El juicio de amparo ha sufrido distintos cambios, todo esto para mantener su eficacia y perfeccionamiento. En el artículo 107 constitucional se citan los principios fundamentales, en los que encontramos que la persona debe solicitar un juicio de amparo respecto a los principios de la ley de amparo. Debe presentar las pruebas necesarias para demostrar. Y finalmente, un juicio de amparo puede llevarse a cabo cuando se hayan agotado los procedimientos ordinarios. Por su atención, muchas gracias.